definimos qué va a ser y qué no va a ser el software. Después tenemos el desarrollo, que podemos diseñar y desarrollar, y después tenemos la parte de validación. Verificamos con el cliente, con el equipo de desarrollo de la empresa, si es lo que queríamos desarrollar. Y por último teníamos la evolución, que es cuando agregamos cambio, mejoramos, le agregamos funcionalidad, es decir, evoluciona el software, crece. Ese es el concepto de la evolución, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de, tenemos el modelo de desarrollo, que sería ese de 4 pasos, pura y exclusivamente para desarrollar software, y después tenemos el SDLC, que es el ciclo de vida de desarrollo de un sistema. El SDLC, acá lo tenemos, no, este es el proceso de ingeniería, es cuando nosotros hablamos de las fases, que son 7, no 4, son 7, y que el objetivo que tiene el ciclo de vida de desarrollo de un sistema es un modelo, es una metodología top-down, en cascada, secuencial, de arriba hacia abajo, donde la característica principal que tiene es que nosotros tenemos que para hacer la segunda actividad, yo debo haber terminado la primera, pero no una parte, toda la actividad. Es decir, que si identifico los problemas, las oportunidades y los objetivos, es de todo el sistema que voy a desarrollar, es decir, del proyecto que voy a abordar. Una vez que yo defino el objetivo, hago el estudio de factibilidad técnica, factibilidad operativa, económica, ¿sí? Yo paso a hacer el análisis de las necesidades. Eso quiere decir que yo acá voy a fijar los requerimientos del usuario. ¿Bien? Una vez que defino los requerimientos del usuario, hago los requerimientos del sistema. Es decir, hago el análisis del sistema y analizo las necesidades específicas del sistema para fijar los requerimientos del sistema. Que esto lo vamos a abordar enseguida, ¿sí? Yo le estoy dando un pantallazo general. Entonces, en la ingeniería del software, si yo entro a internet, al campus de la facultad, Bejuca, perdón, y entro a Bejuca y busco ingeniería del software en ciclos de vida de desarrollo, y pongo ingeniería del software, porque ustedes tienen todos los recursos para que abran ahí, van a ver que nosotros estamos hablando entonces que teníamos metodologías, y que estas metodologías eran, por un lado, el método de proceso de desarrollo de software, definido por estas 4 actividades, y por otro lado teníamos que estas especificaciones del desarrollo de software se pueden representar gráficamente en un modelo. ¿Bien? Esto que están viendo en la pantalla es el modelo que representa, ¿sí?, las actividades del proceso de desarrollo de software, la especificación, el desarrollo y la validación, y que la evolución está dada por la iteración o las vueltas que vamos a dar entre estas actividades. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, este proceso de desarrollo de software que tenemos acá, que son estas 4 actividades, ¿sí?, está representado en un modelo gráficamente que es este que tenemos acá. ¿Sí? El SDLC que les voy a explicar ahora, el modelo que lo representa es este, el modelo en cascada, donde tenemos la identificación del problema, oportunidades, definición de los requerimientos, diseño del sistema, después desarrollamos, codificamos, implementamos, probamos, obviamente, implementamos, y ahí se finaliza el proceso. Entonces yo lo que hago es representar lo que era el SDLC, que está representado gráficamente de esta manera, como una secuencia de actividades que en formato de cascada. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Es decir, que cada ciclo de vida de desarrollo de un sistema está representado gráficamente en un modelo. Y el macromodelo que tenemos es este,
que representa lo iterativo, lo incremental, lo en prototipo, es decir, si analizamos por riesgo y por prototipo. Porque hemos dicho que en este modelo ágil, ¿sí?, que le da el sentido de que sea ágil, de que en realidad tenga características de que es dinámico, de que se va a obtener el software más rápido, lo podemos hacer o por incremento o iterativo. O iterativo incremental, es decir, ambas cosas juntas. Y al mismo tiempo podemos hacerlo por prototipo. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder generar el software voy a dibujar primero las interfaces del software y le voy a ir agregando funcionalidad. Eso significa que estoy usando un modelo de diseño de software evolutivo. ¿Quién es el que hace los corazoncitos? ¿Van entendiendo o no? Ustedes Sí, digan. profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien. Está. Y Sí, yo se va entendiendo. desarrollo incremental, hago entrega incremental. ¿Qué significaba? Que puedo desarrollar incremental y que al mismo tiempo cada porción de módulo de software se lo voy a ir entregando por partecitas al cliente. ¿Puedo desarrollar incremental sin entrega incremental? ¿Qué creen ustedes? Supongamos que desarrollamos el proceso de desarrollo para un cajero automático, ¿sí? Para incrementar, desarrollar el software por incremento en el cajero automático, ¿cuáles serían los procesos que debería abordar? ¿Qué creen? Chicos, ¿cuáles serían esos procesos? Supongamos, primer proceso, acceso al cajero, ¿sí? Login. Ese proceso, ¿cómo? El primer proceso sería el login, ingreso de la tarjeta. Exacto, es decir, perfecto, el acceso al cajero, donde yo me voy a loguear, voy a ingresar la tarjeta, me va a validar si yo soy yo, y me va a permitir acceder o no al cajero. Primer proceso. Y a partir de ahí me abre un menú de opciones. ¿Vamos entendiendo? Ese Sí, menú profe. de opciones, ¿qué podría hacer? Eso significa, ese menú de opciones significa que yo voy a ir entrando a diferentes subprocesos, donde esos módulos son extracción, depósito, transferencia, consulta, ¿sí? Entonces, cada uno de esos son un proceso diferente. A mí me conviene ir, hago el acceso y se lo entrego al banco, al cajero, o en realidad voy a tener que entregarle todo el producto completo desarrollado. ¿Qué creen ustedes? ¿Les sirve de algo que yo le entregue solo el acceso al cajero? No, No. Por eso es que tiene que ser, que les digo que a veces es con entrega incremental y a veces no es con entrega incremental, ¿sí? En ese sentido. Bien. Cada uno de los modelos tiene su ventaja y sus desventajas, todo eso tiene que ver en la parte práctica. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros terminamos esta actividad de la ingeniería de software, tenemos el ciclo de vida de desarrollo de un sistema, SDLC. Se llama SDLC porque cada sigla significa algo. La C es ciclo, life, vida, desarrollo, system, ¿sí? Es un conjunto de actividades, de 7 actividades, donde la primera actividad es la identificación del problema, oportunidades y objetivos. En esta actividad era considerada una actividad crítica. ¿Por qué es crítica? Porque si yo no sé lo que tengo que hacer, es muy difícil que pueda plantear una solución. Entonces, por eso se considera crítica. Ahora, en esta actividad yo lo que voy a hacer es la entrevista, la encuesta, siempre voy a utilizar las técnicas de recolección de datos
pero la diferencia es que yo voy en esta actividad yo voy a trabajar con el que va a definir el producto que voy a desarrollar. Gerente de recursos humanos, gerente de la empresa, etc. ¿Vamos? Entonces, él me va a definir si el proyecto, por ejemplo, en el proyecto hago el estudio de factibilidad técnica. En el proyecto y en la empresa tienen todo lo de tecnología necesario para abordar el proyecto. Es decir, tienen computadores, están conectados a internet si voy a desarrollar un producto, por ejemplo, de software, ¿sí? Donde en ese producto de software va a ser en la web. Entonces, mínimamente necesito tener un proveedor de servicio de internet. La empresa lo tiene, el proveedor de servicio de internet, voy a tener que contratar. Si no lo tiene, voy a tener que contratar. Entonces, contratar tengo que anotar porque eso me va a afectar en el estudio de factibilidad económica, ¿sí? Así como determino todo lo tecnológico en cuanto a hardware, licencias de software, licencias de bases de datos, si vamos a utilizar bases de datos estructuradas o bases de datos relacional o no relacional, bueno, si la empresa cuenta con las licencias o no, o va a haber que comprar licencias nuevas, bueno, todo lo de hardware, todo lo de software en cuanto a lo tecnológico. Estudio de factibilidad técnica. Factibilidad operativa. Recurso humano. La empresa me va a proveer personal para que se incorpore a mi equipo de desarrollo, o yo como empresa, como dueña, como desarrolladora de software, voy a contratar un equipo para que desarrolle el proyecto. Todo eso me va a afectar la factibilidad económica. Entonces tengo que ver cómo le voy a pagar, cuánto tiempo durará el proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que saber cuánto tiempo le voy a pagar al recurso humano. Le voy a pagar por objetivo. Todo eso lo analizo en la factibilidad económica. Y en la factibilidad económica voy a determinar cuánto me cuesta el proyecto. ¿Clarísimo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Una vez que termino de hacer el estudio de factibilidad, hago un informe, una propuesta del proyecto al dueño de la empresa. Esa propuesta de proyecto la toma el dueño de la empresa, seguramente se juntan con los otros dueños de la empresa, toman una decisión. O abordamos el proyecto o lo descartamos. Si lo abordan al proyecto, entonces recién vamos a pasar a la segunda actividad del ciclo de vida de desarrollo. Es decir, en esta actividad, como es una metodología clásica, no vamos a pasar a esta actividad si la actividad anterior no nos aceptara el proyecto. Una vez que ya nos aceptan el proyecto, donde en el proyecto vamos a definir tiempo, actividades, recursos humanos, personas, si hacemos entrega del producto, vamos a definir qué productos le vamos a ir entregando y en qué tiempo se lo vamos a ir entregando y cuánto cuesta ese incremento. ¿Está claro? Todo eso va en la primera actividad. Nos aceptan. Una vez que nos aceptan, toda esa actividad, chicos, y es lo más feo que tiene, entre comillas, nuestra profesión, es de acuerdo a la experiencia, ¿sí? Lamentablemente, seguramente en los primeros inicios que ustedes hagan, perderán plata, porque es normal, ¿sí? Porque no hay una receta. Ya es cuestión de la habilidad de ustedes, de la capacidad de ustedes y de lo que hayan aprendido para plantear el proyecto, ¿sí? Caso contrario, ustedes tienen que acostumbrarse que en los primeros proyectos, lamentablemente, por ahí dimensionamos mal o subestimamos el proyecto. Cuando yo era alumna, estudiamos 12 teoremas de Langeford. Hasta el día de hoy, después de estudiarme los 12 teoremas de Langeford, me acuerdo exactamente del primer teorema, que decía que todos tendíamos a subestimar las tareas que realizábamos, ¿sí? Gustavo, ¿usted estudió Langeford? ¿Gustavo Salva está? ¿Llegó a estudiar Friedrich, Langeford, eso o no? Debe ser que no está. Disculpe, Bueno, profe, ¿cómo era la pregunta? si estudió Langeford, Friedrich y esa parte. Sí. Friedrich creo que sí. ¿Langeford también? Sí, en aquella época sí, profe. En aquella época. Hace mucho tiempo. Oh, Cuando el sueldo, ¿se secretario, les recuerda la palabra? sí, sí, cuando el secretario El contador, administrativo, para como contador imagínense, sueldo. sí, contador sueldo.
que ahora es el secretario administrativo de la facultad. Enseñaba esta materia. Imagínense. Estamos hablando de hace muchos años. Entonces, bueno, en ese momento que él era el jefe de cátedra, nosotros enseñábamos estos autores que eran Friedrich Langeford, que son como los padres, uno es filósofo de los sistemas de información. Sí. Y Langeford era experto en administración de las empresas. Entonces, este teorema es así. Nosotros, cuando vamos a desarrollar software, siempre subestimamos. Siempre creemos que es más fácil que lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando venimos a hacer esta actividad, es la determinación de los requerimientos de información, es cuando los analistas entran a la empresa y se ponen a hacer todas las entrevistas a todas las áreas de trabajo, con los stakeholders responsables de cada área de trabajo que tenga el conocimiento del proceso de negocio, y es donde nosotros acá obtenemos el cúmulo de información necesario. Ese cúmulo de información se transforma para nosotros en requerimientos de usuario. El usuario nos cuenta cómo realiza sus tareas en el día a día. Entonces, acá es donde nosotros realmente sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y que nosotros en la actividad anterior generalmente supusimos que era lo que teníamos que hacer. ¿Entienden el problema? Entonces, muchas veces dimensionamos mal el proyecto en un inicio, por eso les digo que muchas veces terminamos perdiendo plata, pero tenemos que asumir que nosotros subestimamos las actividades. Entonces, me pasó más de una vez que yo creía, por ejemplo, una vez me pasó que yo iba a hacer el relevamiento y dimensioné en general cuánto cuesta un módulo de software. Bueno, en esos años, le estoy hablando hace como 6 años atrás, salía 16.000 pesos más o menos un módulo de software. Cualquiera fuera, pero un módulo completo. Hoy por hoy eso es ni el 1% de lo que sale. Pero 16.000 pesos era lo que salía. Bueno, yo dije, bueno, ¿qué puede salir? Administrar los cursos y dar de alta un curso nuevo, dar de baja un curso, modificar los datos de un curso dentro de un sistema de una fundación. La cosa fue que cuando fuimos a relevar qué datos son los que había que dar de alta en el curso, era un módulo grandísimo. Había que hacer 1000 cosas que no solamente era dar de alta el curso, ¿está claro? Entonces, el problema fue mío, que yo subestimé esa actividad. Gracias a Dios que había otros módulos que eran más complicados y que yo había mensurado que eran más complicados y que eran más simples. Entonces ahí pude equilibrar, ¿sí? Pero que en realidad esto que parecía ser una alta, una baja y una modificación de curso se transformó en un módulo gigante de curso. Es como cuando yo les digo en la asociación, si yo les digo a ustedes, bueno, a ver, en una biblioteca hay que dar de alta a un socio. ¿Ustedes qué me dirían? ¿Es difícil, fácil? ¿Qué se imaginan que es? Bueno, ¿qué se imaginarían que es? Ustedes dicen, sí, es fácil, pero ¿qué actividades tendríamos que hacer que haría el sistema en la tercera actividad? ¿Qué debería permitirle hacer el sistema? Díganme. Dar de alta un nuevo socio, dar de baja un nuevo socio, modificar los datos del socio, ¿sí o no? Sí. Es decir, hacer el famoso ABM. Pero cuando ustedes van a hacer la asociación para una biblioteca como es la facultad, no funciona así. En la facultad ustedes tienen que ingresar el número de legajo. El sistema tiene que relacionarse con la base de datos del SISACAP, ver si ustedes son alumnos, traer los datos del alumno. O sea que el primer desafío que tienen es que les dejen acceder a la base de datos del SISACAP de la facultad de modo de lectura. Si no tienen eso, no pueden hacer nada. Exactamente. Es decir, que ese es el estudio de viabilidad. Inmediatamente, si no tienen acceso a esa base de datos, este proyecto de la asociación sería inviable. ¿Me entienden?
Entonces, de repente algo que nosotros creíamos que era una tontera se transforma en algo complejo porque yo encima dependo de otra área de la institución que me autorice el acceso a la base de datos. ¿Por qué tengo que depender de eso? ¿Yo puedo armar mi propia base de datos de la biblioteca? A ver, primera solución que se me ocurre. Y bueno, armemos nuestra base de datos de la biblioteca. ¿Sí o no? ¿No se les ocurre esa solución rápida y fácil y errónea como pensamiento? Sí. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque yo tengo que determinar si ustedes son alumnos de la facultad. Claro. Entonces, por más que haga una base de datos nueva, yo no puedo pasar ese filtro, esa política de la empresa de la facultad, que es determinar si ustedes son alumnos o no de la facultad. Y si no puedo pasar esa política, ese control de acceso, no puedo hacer el proyecto. ¿Entienden el tema o no lo entienden? ¿Todos entienden la idea? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en esta profe. actividad, ¿sí? En esta fase, yo voy a obtener los requerimientos. Es cuando yo voy a ir al bibliotecario y el bibliotecario me va a contar cómo se hace la asociación en la biblioteca de la facultad, cómo se hace el préstamo en la biblioteca de la facultad, cómo se hace la devolución del libro en la facultad, cómo se maneja el inventario de los libros en la facultad, que son los 4 módulos principales dentro de la biblioteca. Como la biblioteca maneja un sistema manual, la persona le va a contar cómo funciona el sistema de información, pero es manual. Y a mí me contrataron en realidad para desarrollar e informatizar el sistema. Por ende, ¿qué voy a tener que hacer? Esta actividad que les muestra la pantalla. Voy a tener que hacer reingeniería de proceso. Eso quiere decir que voy a cambiar el proceso que se está haciendo de determinada manera, ahora se va a hacer de otra manera. ¿Sí? Yo le había pedido para esta clase que ustedes piensen cómo podríamos optimizar, era con ustedes también, ¿no? O ya lo habíamos charlado, a ver, cuéntenme. ¿Cómo podíamos optimizar el proceso de asociación de la biblioteca? ¿Lo vimos o no? Hijos míos. Sí, dijo la pregunta, profe, en la clase anterior, sí. Bien, entonces, fíjense, ustedes tienen un caso de estudio, un saber hacer, diagrama de bloque, y ahí en el diagrama de bloque, ¿sí? Yo tengo esto, ¿vamos? Donde cuando yo fui a hacerle la entrevista al bibliotecario, el bibliotecario me dijo que la asociación se hace de esta manera. ¿Cuándo iniciaría el proceso de asociación y cuándo finalizaría el proceso de asociación? ¿Quién me puede decir? Hijos míos, ¿no hay suerte? ¿Tan mal estamos en práctica? Todo esto es de práctica, así que todo esto ya lo deberían manejar. Algunos de los que están acá dormidos. Estamos dormidos, ¿Sí? profe. ¿Están dormidos o no están dormidos? Sí. Ah, bueno, la idea es que se despierten porque estamos en clase, ¿sí? A ver, voy a nombrar a alguien. Guadalupe está. Guadalupe Martina, ¿está? Paspose Tobías. Sí, profe. Bueno, a ver, Tobías, cuénteme. ¿Cuándo cree usted que inicia el proceso de la biblioteca y cuándo finaliza la asociación de la biblioteca? Puede ser que inicia cuando solicita que quiere ser socio y finaliza cuando se confirma que puede serlo
o que no, cuando se le da de alta o se le dice, bueno, no podés. Todavía se le da de alta y le entregan ¿qué? Para ser socio, generalmente, en una ¿El biblioteca. carnet? Le da el carnet. Exacto. Es decir, que yo inicio solicitando que quiero ser socio y me voy con un carnet. ¿Está claro? Cuando me hacen socio, es decir, me registran y me dan de alta en la tabla de socio como socio. Entonces, en ese momento dejé de ser alumno y pasé a ser socio de la biblioteca. Excelente, Tobias, ¿sí? Entonces, fíjense, el sistema de la biblioteca es manual. Entonces, la persona, el bibliotecario, generalmente, ¿qué hace? Me cuenta ese escenario, ese día a día. Me dice, mire, llega el alumno, me solicita asociarse, entonces yo le pido que me dé 2 fotos carnet y me dé la libreta universitaria. Con esos datos, yo como bibliotecario, saco una ficha para asociar. Cargo los datos en la ficha. Le cargo el nombre, acá está. Le cargo el nombre, le cargo el número de legajo, le cargo el DNI. Es decir, hago todo lo que necesito para llenar este formulario de asociación. ¿Sí? Una vez que termino de asociarlo, le digo al alumno que vuelva la semana que viene. A la semana regresa el alumno y le pide el carnet. Mientras tanto, el bibliotecario va a imprenta, o en realidad antes lo hacían ellos manual, en una cartulina. Ahora no. Ahora sé que lo mandan a la imprenta y la imprenta le arma los formularios para que les entreguen el carnet. Lo que hace Una la persona... consulta, profe. Sí, Perdón, sí. los papeles y los formularios y todo eso, ¿pasarían a ser documentación de la empresa? ¿Sería en este caso, o sea, de la biblioteca? Exacto, exacto. Es la documentación respaldatoria del proceso en el sistema de información. Entonces, ese formulario después lo archiva en una carpeta o lo pone adentro de los bibliotecarios. ¿Vieron que son con carpetitas? Se lo mete a cada una de las fichas de los socios, van guardadas en cajones, porque el sistema es manual. ¿Bien? Entonces, de repente tienen un cajón que es un archivero. ¿Vieron los archiveros de las películas cuando sacan los psicólogos, abren los cajones y están todas las fichas de los pacientes, donde llevan la historia clínica? Bueno, es el mismo concepto, nada más que ahí van a estar las fichas de ustedes cuando se asocien a la biblioteca. ¿Entendieron la idea? Hay lugares donde siguen estando los ficheros, profe, no está todo Sí. digitalizado. Sí, no, hay la gran mayoría. Estamos todavía en la pandemia, ha puesto de manifiesto todo esto. Es decir, se han dado cuenta las empresas la necesidad de que ya no pueden seguir funcionando a piedra y pico de pala, digamos, ¿sí? Porque así funciona. Y como funciona, entonces dicen, no, ¿para qué vamos a cambiar? Tenemos que invertir mucho, es mucha plata. No tenemos plata, entonces no lo hagamos, ¿sí? Pero se han dado cuenta que si no arman sistemas informáticos, están en el horno. ¿Mm? Pero por ahí también reparticiones del gobierno que en teoría tendrían que ser las primeras en hacerlo, no lo hacen tampoco. Y bueno, pregúntele a Gustavo. Gustavo, ¿usted qué tiene para opinar al respecto? Bueno, de mi punto de vista, bueno, Sí. en la repartición que estoy, Cuente dónde está. bueno, yo estoy trabajando en el área de sistemas, en el subsidio de salud, en la obra social del empleado público. Imagínense, en el subsidio de salud, que generalmente la tiene, la gran mayoría de la gente lo tiene porque son gente adultos mayores que trabajaron en el Estado, entonces tienen este tipo de obra social, ¿sí? Exactamente, bueno, los afiliados, que quiere decir los socios, son jubilados de la provincia y el personal activo de la provincia, comuna, municipio, policías, médicos, que dependen de la salud en el estado de los hospitales, bueno, todos son afiliados del subsidio. En un comienzo de la pandemia, hubo el problema más que todo porque el afiliado iba, ese era el trámite. Bueno, ¿le puedo explicar más o menos, verdad, profe? Sí, sí, explique, Gustavo. El afiliado se acercaba al subsidio de forma personal, si iba a un sector que se llama arancelista, el socio o el afiliado presentaba su DNI
o su boleta de sueldo, sea lo que tenga, o declaración jurada que cada uno tenía, y de ahí la habilitaba para que pueda sacar una chequera de consulta. El afiliado, ese era el trámite anterior, viejo. El afiliado se llegaba hacia... Todo manual, imagínense chicos, Todo estamos manual. hablando de Estamos hablando un todo sistema manual, exactamente. manual. Todo era manual. Se llegaba el afiliado al arancelista. El arancelista le habilitaba la chequera. El afiliado se iba hacia una de las cajas habilitadas, presentaba nuevamente su DNI o su declaración jurada o su boleta de sueldo, y el cajero imprimía en ese momento las órdenes de consulta y el afiliado pagaba. Pero después están las reglas de negocios. Y las reglas de negocio eran de que el afiliado tan solo se podía atender dos veces al mes de consulta. O sea, Tenía yo puedo sacar dos- dos chequeras al mes, nada más. Exactamente, pero si quería Si te una enfermabas tercera, 30 una vas al cuarta- lugar. Así no, no, no. funciona. No, así funciona. Y Así si- funciona. Sí, y si Porque en necesitaba realidad más, le dan una chequera con cuántas órdenes, Gustavo, creo que eran 4, una cosa así, o sí, 3 o pero 4. de las 4 son 2 de consulta y 2 para farmacia. Quiere decir que tenía para 4 medicamentos. Imagínense un jubilado que vive en el médico porque viven enfermos. No, era trágico, profe. Usted no se imagina los Sí, problemas que tenían. lo pasé con una tía abuela, así que lo Sí, conozco. sí recuerdo el Es caso. Trágico, así que Trágico. bueno, lo pasé. Es trágico. Y luego de eso se tenía que, si tenía el cupo lleno, el afiliado, se tenía que llegar hacia el médico auditor, que el médico auditor analizaba el caso particular del afiliado y recién ahí el médico habilitaba o no, según el caso, para que pueda seguir sacando chequera, y tenía que volver el proceso de vuelta. Ir al arancelista, el arancelista O sea que habilitaba. fíjense que la persona tenía que ir y hacer todo eso personalmente. Ahora, ¿qué han hecho para solucionar eso con la pandemia? Porque los jubilados no pueden ir personalmente. Con la ¿Han pandemia, solucionado? sí, lo que se solucionó fue lo siguiente: con el tema de la pandemia se agilizó, porque estaba el proyecto de digitalización por parte del subsidio y por parte de la parte del colegio médico, porque en realidad son dos entidades que tienen que llegar a un acuerdo, y este tema de pandemia aceleró todos esos procesos. Ahora, el afiliado actualmente va con su número de CUIL hacia cualquier médico que, de la cartilla de médicos, De prestadores de prestadores, exactamente, y con su número de CUIL puede ya hacer la consulta con cualquier médico. Ahora el jubilado tiene orden en forma definitiva, es decir, se puede atender por los médicos que sea necesario. O sea que los jubilados agradecen la pandemia, en definitiva. Exactamente, y directamente no tiene que ir al subsidio a sacar la chequera, a pagar ahí, sino que directamente el médico, ellos pagan la chequera y hacen la consulta en cualquier médico que ellos quieran. Entonces ya ese paso de irse a la casa central o cualquiera de las filiales que tenemos repartidas por toda la provincia, lo pueden hacer. O sea que y en definitiva, el secretario del médico es el que carga la orden de pedido, digamos la consulta, y ustedes en el subsidio supuestamente se lo autorizan. Exactamente, ellos tienen un sistema que es una consulta que hace hacia nuestros servidores, de que si el afiliado está activo, de que si tiene los cupos necesarios. Fíjense que validan esta información y nosotros decimos, sí, es nuestro afiliado, podría hacer la consulta, eso forma online, ya no es necesario que se llegue. Sí. Una pregunta, ¿y vos qué función cumplías ahí en el ANSES? ¿Vos sos trabajador del ANSES o estás de otra cosa? No, es del subsidio. Yo trabajo en el subsidio de salud. En el área del sistema. En el área del sistema. ¿Como pasante o contratado? No, ya
estoy plata permanente en esa área. Ya está Ah, hace bien. años, Gustavo. Si Y no recuerdo, trabaja 15 con, años. sí, ¿Y con el profesor de proyectos que tienen ustedes ahí en la facultad. Cuando con ustedes qué tengan lenguajes tiempo, trabajan y esto? ¿Tenés idea? disculpa, ¿cómo? ¿Con qué lenguajes trabajan en el subsidio? ¿Con qué Mira, desarrollo? se está desarrollando actualmente en Genersu, se está desarrollando, se hizo la mayor parte del desarrollo. Tenemos un desarrollo también hecho en PHP para algunos médicos que teníamos, que es cuando Casa de Gobierno envía un archivo con todo su personal para hacer algún tipo de descuento. Eso está hecho en PHP. Algunos padrones también está desarrollado. Y después tenemos aplicación en Android que tuvimos hace 2 semanas, creo. Se estuvo poniendo ya una Una aplicación ya aplicación. para que Muy puedan hacer bien. Fíjense eh, cómo tienen que hacer reingeniería de proceso de todos los procesos del sistema, porque la pandemia impactó en el sistema en su conjunto, en todo. en la forma en que se trabajaba. Ahora ya no se puede trabajar más así porque es tan antiguo lo que había, que lo que tuvieron que hacer es automatizarlo, hacer reingeniería de proceso y al mismo tiempo pensar en nuevos procesos de negocio, nuevas formas en que la gente Exactamente. se conecta al subsidio, en nuevas Hoy por, prestaciones. ¿Sí? claro, hoy por hoy, todas las reglas de negocio que se estaban hace años, tuvieron que todas las reglas de negocio cambiaron. Modificar. Absolutamente todas. Exacto. Como así Cuando también hablas de cambió. regla, Gustavo, cuando hablas de regla de negocio, explícale a los chicos qué es una regla de negocio. Sí, disculpe. Bueno, las reglas de negocio es más o menos los procesos o cómo se tiene que realizar una tarea específica. Esa sería una regla de negocio. A ver, Claro, una regla de negocio es un control que hace el sistema de manera automática. ¿Sí? exactamente, es un Por control. ejemplo, en el sistema de préstamo podemos prestar 2 libros como máximo. Entonces es lo que tiene que controlar el sistema. Es un requisito del software. Que Claro, por controle que ejemplo, se pueden entregar 2 libros. ¿Sí? la regla de negocio para nuestro caso sería, si es jubilado, no tiene límite de chequeras, pero si es un afiliado activo, tan solo puede sacar 3 chequeras mensuales. Esa sería la regla de negocio. Eso es Más o lo que menos tiene que controlar el lo tiene sistema que de controlar. manera automática. ¿Entienden, chicos? ¿Van entendiendo? Sí, profe. Bueno, entonces, imagínense que el analista, el ingeniero, el profesional, todo el tiempo está reformulando los procesos de negocio, porque los tenemos que automatizar, los tenemos que mejorar. Por ejemplo, miren cómo nosotros pasaríamos de algo, gracias Gustavo por toda su intervención. Espero que los Nada, chicos lo profe. aprovechen, porque la verdad que tener a alguien que ya está en el campo de trabajo es muy bueno para todo el grupo que está estudiando con usted, así que le da toda esa experiencia que a ellos todavía les falta desde el concepto del estudiante. Así Lo que que ahora necesite, vamos, profe, los chicos ya pueden contar conmigo. sí, eso ya lo sé, Gustavo, por eso lo molesto cada día. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, y aprovechenlo porque encima de pura casualidad está en la materia, porque no era la 4ª vez que tenía que rendir el examen final Así y es. no quiere hacerlo. Quiere No, directamente directamente no recursar lo quiero pasar. quiere cursar para hacer aprobación directa y eliminar. Y el problema es, no sé, tiene que averiguar bien, Gustavo, si le conviene o no le conviene, no vaya a perder las materias que tiene hechas correlativas y que ya las tiene aprobadas, como ingeniería del software. Sí, exactamente, por Es, eso estoy ahí. tiene que averiguar bien. Bueno, Bien, gracias, profe. no, por favor. Entonces, cuando nosotros hablamos del bibliotecario, lo que va a hacer, como ustedes observarán, esta materia es complicada en la carrera, porque es la materia integradora, es la materia una de las materias más importantes y formadoras como profesionales. Y muchas veces esta materia Sí, disculpe, es un profe, colador. y aparte esta materia sí o sí la ven toda su vida, la van a ver desde que cuando se reciban,
hasta que dejen, porque nunca se deja la profesión, toda la vida la van a ver. Hagan lo que hagan. Si hacen infraestructura, necesitan análisis de sistemas. Si hacen Sí. seguridad, tienen que hacer análisis de sistemas. Hacen análisis todo el tiempo, somos ingenieros. Si no analizamos, Exactamente. no investigamos, no entendemos lo que tenemos que hacer, no podemos avanzar dentro de la cadena de desarrollo, de lo que fuera. Entonces, esta materia es colador. Esta materia es realmente muy importante. Así que tienen que ponerle mucha pila porque es como la más importante dentro de lo que sería la carrera. Imagínense que yo estoy haciendo un doctorado y tuve que hacer una cadena de valor de una empresa para poder hacer planificación estratégica. Y lo que hice es aplicar análisis del sistema. Modelé, hice todo lo que es análisis, lo apliqué en el desarrollo de ese trabajo práctico que es para planeación estratégica en un doctorado de educación superior. Nada que ver. Pero sin embargo, como nosotros tenemos la experiencia necesaria y el razonamiento necesario para hacerlo, nos soluciona un montón de inconvenientes que otros no lo tienen, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que este sistema que era manual, donde yo registraba en una ficha, la ficha se guardaba, le iba a la imprenta, el bibliotecario carga los datos de manera manual en la impresión que le da la imprenta. Genero el carnet por duplicado, uno de los carnets se lo entrego manualmente al alumno y el otro carnet lo archiva. ¿Por qué lo archiva? Por las dudas pierde este carnet y venga a pedir otro, entonces tengo otro el respaldo para darle. ¿Está claro? Así funciona el sistema de asociación de la biblioteca de la facultad. Ahora, teníamos que hacer una reingeniería de proceso para automatizarlo. ¿Están todos escuchando? Porque esto es fundamental. Esto es lo que se les pide a ustedes en todos los casos de estudios de la materia. Reautomatizar o hacer reingeniería de proceso. Si el sistema está manual, lo tienen que automatizar y modelar en esta materia. Entonces tienen que aprender a automatizar los procesos. ¿Sí? No pueden llegar a fin de año diciéndome, profesora, me hubiera dicho que el sistema que quería era que sea web. Es más de obvio que pensar en un sistema que no es web, como este que yo tengo acá escrito, ya está en desuso, totalmente no innovador. Es decir, yo lo que tengo que hacer es hacer reingeniería de procesos e innovar los procesos, mejorarlos, optimizarlos. ¿Sí? Y ahora es lo que vamos a hacer grupalmente, es lo que van a hacer ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Fíjense, reautomatizamos el proceso de asociación y incorporamos. La primera opción es todo el acceso o logueo al sistema por parte del bibliotecario. Es decir, que ahora, como el sistema va a estar automatizado, tiene que tener un primer módulo para acceder al sistema o logueo. En este módulo, el usuario tiene que tener un número de usuario, un número de ID y una contraseña. Con ese usuario y con esa contraseña se loguea al sistema. Una vez que se loguea al sistema, puede entrar al sistema, va a ir a la opción de asociación. Es como que el sistema le va a abrir, le va a mostrar todas las tareas que puede hacer y él va a ir a la opción de asociación, como en el cajero automático cuando entran a extracción. Mismo concepto, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Consultas hasta acá? No, profe. Bien, entonces, ¿qué hace el bibliotecario? Selecciona la opción de asociación, entonces les pide el número de legajo. Ya no le pide la libreta, le pide su número de legajo. Entonces ustedes lo que van a hacer, el bibliotecario le van a dar el número de legajo y él lo va a cargar en el sistema informático. Con ese número de legajo, el sistema informático lo que va a hacer, el sistema va a verificar en la base de datos de alumnos si ustedes existen. Y si ustedes existen, si no existen, va a decir alumno no existente tiene que ir a darse de alta en el departamento alumno. ¿Está claro? Porque no le podemos prestar libros, primera regla de negocio. No se pueden prestar libros si ustedes no pertenecen a lo que sería la facultad. Solamente se prestan libros a alumnos de la facultad. ¿Está claro? Entonces un control, primera regla de negocio que tiene que hacer el sistema. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo?
Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, si el alumno existe, entonces debe mostrar una ventana con todos los datos del alumno. ¿Para qué creen ustedes que le va a mostrar los datos del alumno? Es decir, el bibliotecario no carga los datos del alumno. Como el alumno existe, trae los datos de la tabla de alumno y los muestra en el monitor. ¿Entienden el concepto? ¿Todos entienden? Sí, profe. Bien. Entonces, si el alumno existe, les muestra los datos. ¿Para qué hace eso? Segunda regla de negocio. El bibliotecario tiene que validar que ustedes sean ustedes. Tiene que controlar el bibliotecario, ¿sí? Que ustedes sean ustedes. Acá. El bibliotecario controla los requisitos. El bibliotecario tiene que confeccionar el carnet. El bibliotecario controla que ustedes sean ustedes. ¿Cómo controla? Le pide, por ejemplo, algún dato. ¿En qué comisión están cursando? Entonces, si ese dato está en el monitor, verifica que ustedes sean ustedes. ¿Sí? Ahora, el bibliotecario controla y lo que debe hacer el bibliotecario, entonces, es saca la foto al alumno. ¿Bien? En ese momento que saca la foto al alumno, el sistema muestra la foto para que se vea automáticamente si salió bien o no salió bien. El bibliotecario ahora registra los datos del alumno en socio, es decir, hace la opción de registrar. En el momento que registra, lo que está haciendo es darlo de alta en la base de datos de socio. Eso quiere decir que le va a generar generalmente un número de socio. ¿Está claro? Le generará un número de socio y una contraseña, o solamente le generará un número de socio si no se necesita la contraseña, porque el proceso siguiente es manual. Entonces, en este caso les da el número de socio. El sistema verifica si capturó la foto antes de registrar. ¿Por qué hace este control el sistema? Otra regla de negocio. ¿Por qué el sistema tiene que verificar si capturó la foto antes? ¿Qué pasa si yo digo registrar socio y el sistema no controla que la foto se haya capturado? ¿Qué va a pasar? Puede haber sido otra persona. Pero además de haber sido otra persona, ¿qué podría haber pasado? Estoy dando de alta un alumno, un socio, que cuando yo le genere el carnet, ¿cómo va a salir el carnet? No va a tener la foto. No va a tener la foto, va a ser una foto, un carnet sin foto, porque me olvidé de capturar la foto. Entonces tengo que, en ese momento, el bibliotecario se daría cuenta de que le está faltando la captura de la foto, entonces tendría que iniciar de nuevo el proceso. ¿Está claro? Entonces, para evitar eso, se ponen los controles dentro del sistema de que verifique si capturó la foto. Entonces, si capturó la foto, entonces se registra el socio. Si no capturó la foto, tiene que capturar la foto. Tiene que salirle un mensaje que diga, amigo, capture la foto si quiere que yo le guarde el socio. Entonces, lo obligo a que el usuario haga lo que yo quiero que haga, no lo que él tiene ganas de hacer. ¿Está claro? Para eso hacemos los sistemas informáticos, para controlar las cosas. Entonces, si no capturó la foto, el sistema muestra un mensaje de falta captura de foto. El bibliotecario genera el carnet, ¿sí? Ese es un sistema de control. El bibliotecario genera el carnet, el sistema muestra el carnet, el bibliotecario chequea obviamente el carnet, guarda el carnet en caso de que la política de la facultad sea guardar y tener un archivo de carnet, porque puede ser que la facultad no guarde los carnets. ¿En qué caso no se guardarían los carnets? ¿Sería necesario guardar los carnets en un sistema informático o ya no es necesario guardar un carnet? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no sería necesario porque ya estaría subido en la ¿cómo se llama esto? En la base de datos de la biblioteca. Sí. ¿Y qué pasa si pierde el carnet? Puede solicitar hacer un nuevo carnet y verifican los datos a través de
de la computadora, o sea, de Entonces la base tengo de que datos. volver a imprimir el carnet. Ahora, si yo ya tendría el carnet guardado, ¿no podría reimprimir, buscar el carnet e imprimir ese que ya lo tengo hecho? Sí, Bueno, esa es una alternativa. ¿Qué pasa si eso es cuando el carnet no tiene fecha de vencimiento? Se puede hacer eso, guardar el carnet en una tabla de carnet. ¿Qué pasa si el carnet tiene fecha de vencimiento? Ahí sí, ¿es necesario guardar la base de datos de carnet o ya no es necesario? Ya estoy obligada a generar siempre el nuevo carnet. ¿Está claro? Por más que lo pierda o esté vencido. Entonces voy a tener un módulo de generación de carnet. ¿Entienden? Que no puede ser el mismo módulo de la asociación. ¿Por qué? A ver si entienden. ¿Por qué tendría que tener un módulo separado para generar carnet? Y no que genere el carnet luego de asociarse. A ver si lo descubren. Razonando. ¿Entienden la pregunta o no? ¿O está complicada? se entiende, pero bueno, estoy intentando pensar algo. Se entiende, pero no se entiende. En realidad, porque si yo ya soy socio, entonces como yo ya soy socio, ya directamente entro al módulo de carnet, no necesito asociarme. En cambio, voy a entrar por el módulo de asociarme cuando no sea socio. Pero si yo ya soy socio, ya no necesito volver a entrar por ese módulo, ¿me entienden? Porque hay que separarlo a los módulos. ¿Entienden o no? Sí, Sí. ya están los ¿Todos datos entienden? cargados, digamos. Claro, ya están los datos cargados, entonces yo entraría a un módulo especial donde pondría mi nombre, mi código de usuario de socio, y directamente entraría y generaría el carnet nuevo, porque está vencido o porque lo perdí, por lo que fuera. Entonces tendría la opción de generación del carnet. Ahora, yo tengo que generar un carnet, eso es lo que deberían determinar ustedes luego de un análisis con la empresa, es decir, con el bibliotecario. Si me conviene tener el carnet, ya no es necesario el carnet, ya con el número de socios soluciono todo, ya no necesito el carnet, ¿me entienden? A eso es lo que voy. Todo eso es política organizacional, todo eso lo termina definiendo el dueño de la organización, el empleado de la empresa, no yo. Yo hago lo que el empleado me dice, por eso le estoy haciendo un producto, yo puedo sugerirle, ¿tá? Pero después en realidad hay empresas que son muy cerradas y le dicen, le explican cuál es la ventaja ya de no tener este tipo de sistemas con la generación del carnet. Pero como los dueños de la empresa vienen de hace muchos años trabajando así, no quieren cambiar eso. Entonces, como no lo quieren cambiar, ustedes están como obligados a hacerlo, ¿sí? Por más que ustedes saben que ya no tiene mucho sentido. Entonces, tienen que justificar por qué no tiene sentido. El bibliotecario les dice imprime el carnet, el alumno solicita el carnet, se retira con el carnet. El bibliotecario puede cancelar la registración en cualquier momento. Esto es la alternativa en el caso de que están, por ejemplo, sacando el carnet y de repente, bueno, pasó algo, entonces necesitan irse, entonces no quieren registrarse, no tienen más tiempo, y si esta opción no existiría, ¿qué pasaría? Si no existe esta opción en el sistema, chicos, ¿qué pasaría? Que el bibliotecario pueda cancelar la registración en cualquier momento. Sería muy incómodo, ¿Por porque qué? si se equivoca o si no tiene que cancelar, no puede cancelar. Es el típico sistema que está desarrollado y que como no puede salir del proceso, reinicia la máquina. Aparte, al no tener el costo de cancelar o eliminarlo, va a ser socio toda la vida, digamos, no lo va a poder sacar. No, en realidad no lo llegué ni siquiera a asociar, no sé si me entienden. O En sea, el estoy en proceso de medio del asociarlo. proceso y no puedo salir del proceso de asociación. Entonces, al no poder salir del proceso de asociación, no me queda otra que reiniciar la máquina para que arranque todo desde cero. ¿Me entienden a lo que voy?
Es un Claro, desastre, es porque está mal pensado el sistema. Por eso es que es necesario pensar las alternativas siempre por la rama del sí, por la rama del no, y los procesos cuando deben finalizar en cualquier momento. ¿Bien? ¿Han entendido este proceso? Ahora, y siguen haciendo corazón. Cuando nosotros, es Carlos encima, cuando nosotros hacemos la reingeniería de este proceso en el momento de pandemia, ¿puede funcionar? No, yo creo que no, porque tendría que darle los datos personalmente al bibliotecario y no se puede. Claro, tendría que ir a la facultad para poder asociarme. El bibliotecario es el que tendría que estar en una computadora, manejando la computadora para ver si me asocia o no me asocia, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer una reingeniería de procesos y mejorar este proceso? Para que sea ahora de autogestión. ¿A quién eliminaríamos? ¿Quién ya no existiría como actor del proceso? El bibliotecario, profe. El bibliotecario. El bibliotecario, exacto, Tobias, el bibliotecario, ya, chao, chao el bibliotecario. ¿Quién es el actor principal ahora del nuevo proceso? El alumno. El alumno, muy bien. Entonces ahora el alumno va a hacer autogestión y se va a asociar al sistema. Pensemos en esa solución. Entonces, ahora que lo vamos a asociar, ¿en qué de todos los sistemas informáticos de la facultad ustedes pondrían el módulo de biblioteca y dentro de biblioteca la asociación? ¿En el SISCAD? En el SISACAD. ¿Por qué lo pondríamos en el SISACAD? Porque ahí está la base de datos de los alumnos. Entonces, en el SISACAD tendríamos que, con su usuario y su contraseña, que ya la tienen y acceden al sistema, es decir, que ya los validan como alumnos del sistema, ustedes entrarían a una opción más, así como ingresar inscripción a examen final, inscripción al cursado, que tienen todas las alternativas, ahora tendrían una opción más que diría que ¿qué diría esa opción? ¿Qué nombre le pondrían en el menú? ¿Inscripción de socio o asociación a la biblioteca? O harían una de biblioteca y dentro de biblioteca asociación. Que son dos alternativas distintas. ¿Sí? ¿Cuándo pondríamos la opción de biblioteca y dentro asociación? Que sería un menú. Claro, pero ¿por qué pondría yo una opción? Primero que diga biblioteca y un submenú que diga asociación. Para poder luego colocar nuevas funciones como pedir libros y esas cosas. Exacto, cuando por ejemplo le incorporemos el módulo de préstamo o el de devolución en línea, o veamos la forma de hacer la biblioteca virtual. ¿Bien? Si no voy a tener esa opción, directamente pongo asociación de la biblioteca. Entonces ustedes entrarían a la opción de asociación de la biblioteca. ¿Y qué harían ahí? ¿Qué haría el sistema? ¿Qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre que podrían hacer? ¿Qué les diría el sistema? Les mostraría una pantalla que diga qué. ¿Registrarse o ingresar? Ya estamos dentro. Ya estamos registrándonos, ya estamos asociándonos. ¿Qué diría la primera pantalla? ¿Qué se les ocurre? Podría decir, bienvenida, Juana. ¿Cuál sería su segundo nombre, Juana? Felisa. Juana Felisa Lucena. ¿Sí? Bienvenido al sistema de asociación de la biblioteca. Y le mostraría directamente los datos para que usted verifique si es usted o no es usted. ¿Verdad? Porque ya no está el bibliotecario que va a verificar los datos, ¿entienden? Ustedes van a checar que les está mostrando los datos que son suyos para asociarse. Entonces ustedes verifican y dicen sí, soy yo. Entonces, ¿qué opción tendrían ahí? ¿Qué es lo único que deberían hacer que el sistema no tiene?
foto. Exacto, debería entonces pedirle que ingresen una nueva foto. Entonces ustedes tendrían que subir una foto o capturar una foto, de alguna manera el sistema le tiene que permitir ingresar la foto. Una vez que ingresan la foto, recién ¿qué van a hacer? Se van a registrar como socios. Entonces le va a generar un usuario, ¿sí? Que se los puede mandar por mail, o se los puede mandar por WhatsApp, o le puede generar un código de QR y mandárselo también de alguna manera. Entonces, fíjense que todo este proceso gigante que tenemos acá se redujo ¿a cuánto? ¿Se redujo el proceso? ¿Se innovó el proceso? ¿Se mejoró el proceso o no? ¿Qué creen ustedes? Se hizo mucho más corto y mucho más simple. Y lo que ustedes ahorraron es tiempo. No se van a la facultad, no tienen que ir a la facultad, directamente lo gestionan ustedes dentro del sistema, se generan y se asocian. Ya no necesitan ir a hablar con el bibliotecario, nada. Entonces lo que hicieron es reducir el proceso y automatizar el proceso. Entonces hicieron reingeniería de proceso. ¿Está claro? ¿Todos entendieron? Entonces lo que debería hacer acá, en esta columna nueva, es escribir cómo sería el nuevo proceso de asociación, ahora automatizado y mejorado. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendieron? ¿Todos? Sí, profe. Sí. Buenísimo. Entonces, una vez que pasamos la reingeniería de procesos, ¿sí? Hacemos la reingeniería de procesos, analizamos cómo sería el sistema, que era lo que estábamos haciendo recién. Eso quiere decir que nosotros ahora vamos a definir, vamos a cambiar los requerimientos del usuario por requerimientos del sistema. Entonces, todo lo que me pedía el usuario, que tenía que hacer él, controlar el tema del carnet y todo lo demás, ahora ya no lo va a hacer él, porque ya ahora lo hace el sistema. El sistema controla, el sistema verifica, el sistema le permite ingresar la foto, el sistema lo registra como socio y le genera un código de usuario del socio y le genera una contraseña de manera automática. Y se los manda por mail o por algún medio electrónico. ¿Bien? Obviamente que el analista utiliza herramientas, utiliza técnicas, podemos nosotros escribir el escenario, podemos usar los casos de uso. Si utilizamos una metodología ágil como es Sprint o Scrum, podemos utilizar la pila de backlog y Sprint para definir los requerimientos del sistema. Si utilizamos XP, podemos utilizar las fichas del usuario, ¿sí? Es decir, que dependiendo de la metodología de trabajo que nosotros estemos utilizando, el analista va a ir documentando los requerimientos del sistema. Podemos usar la plantilla de la IEEE, ¿sí? Entonces, ¿entendieron el concepto? ¿Vamos bien? Sí, profe. Una vez que pasamos, analizamos, vemos qué es lo que hay que hacer, lo depuramos, lo entendemos, modelamos el análisis, comprendemos todo, pasamos a la actividad de diseño, es decir, que esta actividad ustedes la van a hacer el año que viene, en la materia de diseño. ¿Qué van a hacer en la materia de diseño? Generalmente lo que deberían hacer en la materia de diseño es empezar a diseñar el nuevo sistema, casi el que se va a programar, ¿sí? Al mismo tiempo van a tener que definir la arquitectura del software. Van a tener que definir la arquitectura y el modelo de base de datos que van a usar. Van a definir si van a utilizar una arquitectura de base de datos monolítica, es la que se utiliza tradicionalmente, y modelo viejo, que ya caduca, ¿sí? Con los nuevos conceptos de las nubes, ¿sí? Y pasamos a un modelo de desarrollo que se llama de microservicios. Profe, ¿Sí? disculpe que, Sí. disculpe que la interrumpa, me Sí, retiro, yo tengo física 2 ahora también, ¿Que ya estamos en horario? creo. 10:15 es el horario. ¿Por qué tiene física en el horario de análisis? ¿Qué pasó? A ver. No, que justo Amanda había dicho que eran 9:30, perdón, ya me fijo. Bueno, claro, 10:30 tiene que ser. Bueno, entonces, hacemos el diseño del sistema, ¿sí?
Y una vez que diseñamos, lo que pasa, Carlos, ¿queda alguien de su grupo? Chicos. ¿Queda alguien del grupo? Carlos, si usted se va. Para que No, lo me quedo, incluyan profe, me quedo. Bueno, porque si no, es que la actividad que viene ahora necesito que armen los grupos en la plantilla. Por eso iba a adelantar la actividad, o bien, si queda alguno del grupo, no hay problema. No, me quedo, Entonces, profe. terminemos la idea del diseño. Acá se arma la estructura de base de datos, acá se hacen las interfaces de usuario, se escriben los casos de uso que antes lo habíamos escrito en el análisis de manera esencial, aquí lo escribimos de manera real, casi pegado a la interfaz del usuario, ¿sí? O sea que acá diseñamos el sistema. Una vez que diseñamos, codificamos, desarrollamos, utilizamos, por ejemplo, GNexus, utilizamos PHP, utilizamos Python, algún lenguaje de programación, algún framework, o bien utilizamos algún software, o una IDE, o un RAD, ¿sí? Que son todas las opciones que tenemos para desarrollar. Una vez que codificamos el programa, los programadores desarrollan el programa, obviamente lo transforman en software, hacemos el manual del usuario. Generalmente se pueden hacer manuales de usuario o guías rápidas o help, si lo tenemos adosado en el sistema informático, que ayuden al usuario a usar el sistema. ¿Bien? Generalmente es lo que después vamos a utilizar para capacitar en el uso del sistema. Una vez que terminamos el desarrollo y la documentación del manual del usuario, pasamos a la etapa de prueba. Recuerden que en este ciclo de vida, no es que nosotros, el que prueba es el cliente. Eso es si utilizaríamos una metodología ágil. En esta metodología, los que prueban son los testing, o los que les llamamos probadores de software, que son los especialistas en armar escenarios de casos de prueba, con datos ficticios y datos reales. ¿Sí? Entonces, hay gente, un rol más, que se llaman testing. Eso es testing, lo que hace es probar que el software funcione y haga lo que está definido que tiene que hacer en los requerimientos. ¿Entienden con la idea? Para Sí, eso podemos usar datos reales o datos ficticios. Datos reales significa que yo voy a cargar los datos de la empresa. Los testing van a las empresas, arman los escenarios de prueba, buscan los datos más adecuados para introducirle a los sistemas informáticos, los cargan y ven cómo reacciona el sistema informático. Cuando yo hago testing, la idea no es cargar, digamos, porque tenemos el concepto de que probar un software es probar que todo funcione. Y no, probar un software es forzarlo con cosas que el software debería controlar y que no las hace. O sea, yo lo que voy a hacer es obligarlo al software con datos y con información y con opciones que verifique yo si está haciendo todo lo que tiene que hacer. Es decir, voy a tratar de buscarle los errores, obligarlo a que el software cometa errores, encontrarle la vulnerabilidad al software. ¿Entienden la idea de la prueba del software? No es cargarle los datos para que el software me responda porque dice, no, si ya funciona, está divino, funciona divino el software. No, la idea del revés, es forzarlo, meterle datos erróneos y ver si valida como corresponde. Si tenía que ser número, bueno, yo voy a probar con letras. Está claro, no le voy a poner números, porque eso sería no probarlo al software. ¿Entienden el concepto del testing? Sí, profe. Sí, profe. Bien, una vez que lo pruebo y salen todos los errores, yo lo que voy a hacer es mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Acá voy a fijarme qué es lo que no está funcionando, voy a escribir para que lo cambien. Es decir, voy a volver a mandar a los especificadores para que los especifiquen lo que está mal, lo que tienen que modificar, lo que tienen que cambiar, y se lo entrego de nuevo para que inicie el proceso del ciclo. ¿Sí? Una vez que pasa el proceso de prueba, vamos a la implementación. Muchas veces los implementadores son los mismos analistas. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que el analista es el que tiene contacto con el usuario, entonces el usuario lo conoce, por ende tiene más trato. Pero muchas veces los analistas no tienen ni idea de hardware.
Entonces de repente no saben cómo implementar un software en los servidores. Entonces, debido a esto, es que se pone o se contrata personal calificado que pueda realizar las implementaciones del software dentro de la infraestructura de la tecnología de información de la empresa. Hoy sería casi imposible tener este tipo de cosas. Imagínense, estoy hablándoles de un modelo que ya caducó, ¿sí? Generalmente hoy en día hacen de todo un poco, inclusive la implementación, porque la implementación, por ejemplo, hay empresas que tienen los servidores, entonces tenemos un servidor de desarrollo, un servidor de testing, donde probamos a medida que van desarrollando, es como, imagínense que son como una industria. Ustedes producen, los programadores producen el software, se lo pasan al servidor de testing, los testeadores prueban que el software esté funcionando correctamente y cuando detectan que está funcionando correctamente, pasan al software, al servidor de producción. Es decir, es el que impacta, se llama deployment. Yo despliego lo que sería el software y automáticamente se pone en funcionamiento, es decir, que los usuarios empiezan a trabajar con el software. El hecho de trabajar con una metodología como DevOps, que es lo que ustedes van a investigar en la materia, te da esta agilidad. E inclusive, quienes detectan los errores en la programación ya no son personas, es inteligencia artificial. ¿Está claro? Es software desarrollado pura y exclusivamente, machine learning, máquinas de aprendizaje, con inteligencia artificial, que son las que se embeben dentro del proceso de desarrollo y que antes de hacer el deployment, es decir, el despliegue, automáticamente detecta si eso que se desarrolló tiene error o no. Si no tiene error, entonces se despliega. Si tiene error, ¿qué significa que se despliega? Se instancia de manera automática y se despliega en el servidor que corresponda, en la máquina virtual, porque hoy en día todo es virtual. Entonces estamos hablando ya de cosas avanzadas, cosas que en muchas empresas no saben ni siquiera de qué estoy hablando. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, desarrollar software ya ni siquiera es como se hacía antes. Todo cambió. Entonces ustedes tienen que tener la mente abierta para ver que ese es el futuro. Desarrollar en lo que sería una nube como Amazon, como Azure, como IBM, ¿sí? La nube de IBM, que no sé cómo se llama, creo que se llama nube de IBM, pero desarrollar en las nubes hoy por hoy tiene otra filosofía, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Entonces, implementar significa poner en funcionamiento el sistema informático que he desarrollado, ponerlo en el servidor de producción. Y la evaluación es el momento en que el dueño de la empresa evalúa si eso que he desarrollado cumple con los objetivos que yo había definido o no. No es evolución, es evaluación. ¿Clarísimo? ¿Entendieron? Que no es lo mismo una evaluación que una evolución. ¿Cuál es la diferencia? ¿La evolución en qué consistía? Hijos míos. Mejorar el software. Bien, es decir, agregarle, cambiarle, mejorarlo. Evaluar, ¿qué significa? Determinar si cumple o no con los objetivos. Yo lo evalúo, digo, ¿anda o no anda? ¿Es lo que yo quería o es un desastre? Si es un desastre, estamos en el horno. ¿Por qué? Porque tengo que volver a empezar. ¿Sí? Ahora, como ya en este caso no sería un desastre, obviamente se pone en funcionamiento y los usuarios empiezan a funcionar. Francisco, ¿qué le pasa? ¿Te pasa algo? Francisco Flores, que veo que está ahí desesperado, está garabateando la pantalla, capaz que se le trabó el celular. Bueno, no importa, no se preocupe. Deje el arte puesto que ya lo sabe. Esta es la última actividad. Implementación. A la hora de implementar, yo puedo implementar de dos maneras diferentes. Gustavo, generalmente, ¿cómo implementan los software en su empresa? ¿Hay alguien más que trabaje en alguna empresa, así da su ejemplo? Yo, profe. A ver. En realidad estamos
he entrado hace poco como pasante en Patronato de Internos y Liberados, que es un área que pertenece al Secretaría de Seguridad. Bien. Y la verdad que arcaico todo, no hay todo papel. Y es Claro. algo importante que tiene que ser digitalizado urgente, digamos. Y bueno, ahora estamos con otro pasante, estamos viendo de empezar a digitalizar a partir de la base de datos y sistema web y móvil para que puedan verificar los datos desde ahí. Muy bien. Entonces está escribiendo los procesos de negocio de la empresa y viendo cómo los va a ir automatizando. Es lo primero Exacto, que debe hacer. ¿Sí? viendo, Entonces, viendo las distintas zonas y las reparticiones jerárquicas para ver cómo se maneja y quién responde a cada quien según el organigrama que me pasaron, digamos. bien. Fíjense que para poder implementar recién están en etapas tempranas del desarrollo de software, pero cuando tengan que ir a implementar, ustedes van a tener que en este caso, ustedes como van a implementar algo que es nuevo, lo ponen en funcionamiento en una fecha determinada. Pero muchas veces tienen un sistema informático funcionando en la empresa y tienen que desplegar un nuevo sistema informático. Entonces, generalmente ustedes hay empresas que hacen vivir ambos software al mismo tiempo, pero el empleado es como que tiene que hacer el trabajo doble, en el sistema viejo y en el sistema nuevo. ¿Me Bueno, eso es lo entienden? que nos pasaba a nosotros, ¿ves? Como un ejemplo, y le voy a traer muchos años a memoria a usted, profe. Nosotros teníamos un sistema de sueldo que estaba Sí. trabajado con COBOL. Uy, Dios mío. Sí. Andaba una Ahí belleza. Incluso lo anda una manejaba. belleza, Sí, anda una belleza la maquinita esa. Era con COBOL, era un servidor Unix en ese momento. La versión System 5, si no mal recuerdo, no es Postgre, sino Pogre, es la base de datos que se utilizaba, y hoy por hoy se lo desarrolló en .NET con SQL Server, el nuevo sistema. Pero al comienzo se tuvo que hacer, para que las reglas de negocio sean iguales, se tuvo que convivir con esos dos sistemas. Claro. Y con respecto ¿Cuál es el problema, Gustavo, principal de eso? El problema son los empleados, ¿o no? No se da una idea, profe, porque no querían trabajar en los dos sistemas, querían trabajar en uno, porque dice estamos haciendo doble trabajo, todo doble, pero nosotros dijimos es la única manera de que podamos verificar de que lo que estamos haciendo está bien, y podamos tener algo de comparación. Y cuando usted hablaba acerca de los servidores, sí, hoy por hoy todo es virtual, nada es nada es físico, todo es virtual, y se trabaja de esta manera. Tenemos un área de desarrollo, área de testing, sería un preproducción y una producción. Es decir, tenemos, antes de enviar a producción el sistema, tenemos un servidor que se dedica exclusivamente a la preproducción, y una vez que está todo bien, recién se pasa a producción, al área de producción. Bien. Fíjense que la implementación no es algo simple, es algo que se planifica, ¿sí? Muchas veces conviene tener un tiempito, pero no muy prolongado, dos sistemas funcionando al mismo tiempo, y es para validar que ambos funcionen exactamente igual, parametrizados exactamente igual, y que los datos que se cargan y se registran son exactamente lo mismo. Pero en algún momento uno tiene que morir. Entonces, generalmente en ese momento se dice, a partir de tal fecha, tal día y tal horario, se deja de usar el sistema informático anterior, se lo da de baja, se lo inmoviliza y se levanta el sistema informático nuevo. Entonces ya no tienen opción, porque muchas veces pasa que a los empleados no les gusta el sistema informático nuevo. Entonces se resisten al nuevo sistema informático porque quieren seguir trabajando en el sistema informático anterior, porque ya tienen años trabajando y le conocen todas las mañas. Exactamente, y le doy otro ejemplo, profe. Le voy a quitar unos minutos más de su clase. Sí, por ejemplo, hoy por hoy, el tema de la pandemia. El tema de la pandemia, cuando el empleado iba, nosotros tenemos una marcación digital, donde tenemos registradas nuestras huellas digitales en relojes, y íbamos a marcar. Con este tema de pandemia no se puede tocar absolutamente nada. Entonces ART, que es donde queda el seguro,
le dijo al instituto de que no estaba permitido hacer la marcación vía digital. Entonces Increíble. se tuvo que desarrollar un sistema para que sea una marcación online. Claro. Y Bueno. que lo podamos hacer a través de nuestro celular. Entonces todos los usuarios ahora tenemos una aplicación que es vía web, donde hacemos una marcación. Por ejemplo, en este momento yo estoy haciendo un teletrabajo. Sí. Estoy trabajando desde la casa, entonces yo hago una marcación online. A la hora de así, entrada y a la hora de salida. Exactamente, y a la hora de salida. Ah, Antes se imprimía las boletas y ahora ya no, ahora yo puedo ver mi boleta en forma online, ya no es necesario imprimir absolutamente nada. También los papeles ya casi ya no van a existir, ya no tienen que existir. Así exacto. que, bueno, Todos todos esos casos fueron difíciles. ¿Por qué? Porque hay usuarios que son personas muy grandes y que no tenían correo electrónico, que se olvidaron la clave, de que se olvidaron el cuál es el correo que registraron. Infinidad de cosas que, bueno, que se tuvo que en esto, el año pasado y este año tratar de pulir. Muy bien. ¿Alguien le quiere hacer una consulta? ¿Quién quiere consultarlo? Yo le quería consultar si el sistema ese de la mesa de entrada nueva, digamos, o sea, para marcar la asistencia, la entrada y salida, ¿lo programaron ustedes mismos o ya es un programa ya listo que compraron directamente? No. Incluso el sistema de marcación el antiguo, que era a través del reloj, sí, es un sistema que fue comprado en una empresa de Santiago del Estero, porque venía todo el pack completo, es decir, claro, relojes y software, todo venía de la mano. Bien. Se compró, pero actualmente la gente del sistema se desarrolló el sistema de marcación propio ya, digital. Muy bien. Eso, en realidad, imagínense, la gente de medicina iba a desarrollar algo igual, pero digamos, el decano definió que como el único que es oficial dentro de la Facultad de Medicina es el mail, la gente tiene que mandar un mail de entrada y un mail de salida. ¿Ahí está Marcos Salvatierra, profe? ¿Cómo? ¿Sigue Marcos Salvatierra? Claro, Marcos reniega, dice, bueno... Sí, más vale, me imagino cómo debe de renegar. Claro, porque imagínense de repente que le diga que en vez de desarrollar un sistema que va a hacer el control y el seguimiento de los empleados, no, directamente mandan un mail a la entrada y un mail a la salida. O sea, es totalmente ilógico, pero bueno, es lo que ha pedido el decano. Entonces todos le cumplen lo que quiere el decano. Es la verdad que es todo un tema, chicos. Bueno. Y bueno, el sistema de marcación sí hace todas las comprobaciones dadas, de dónde estás marcando, de qué ley ve, si estás dentro del trabajo, no estás dentro del trabajo, porque también se ocurre, en este momento, como yo estoy haciendo teletrabajo, la ART me cubre en mi casa si yo tengo un tipo de accidente, pero por supuesto, está validado eso de que yo estoy haciendo un trabajo remoto y el sistema valida toda esa cuestión. Sí, qué bueno, Gustavo, la verdad que muy bueno. La verdad que lo que pasa tampoco es que los empleados de medicina tampoco tienen ART. ¿Me entienden? Los no docentes no tienen ART, entonces no tienen ciertas exigencias que capaz que la ART les fija a ustedes, por eso están obligados a hacer cosas mejores. Bueno, ahora les voy a pasar, ¿sí? Ahora les voy a pasar un link, chicos, para que están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Están viendo la pantalla? Bueno. Sí, Yo profe. ahora les voy a pasar por el chat, bien, les voy a pasar el link para que todos se conecten y por favor en ese link me van a entrar primero a lo que sería la opción que diga 2K2. ¿Ven que acá hay lengüetas? Bueno, la 2K3 ya están los grupos, la 2K6 ya están los grupos, entonces ustedes van a entrar a la 2K2. Profe, pero somos de la 2K1. Ah, perdón. En la 2. ¿Cómo en la 2K1? No, profe, Somos somos la 2K2. 2K2. Somos la 2K2. 2K2. Hay uno que entró. Sharp, ¿qué hace aquí si es de la 2K1? Está tomando una clase adelantada. Ay, mi vida. A las 10:15, 10:20 entran ustedes. Me encanta porque eso es el problema, ¿ves? Que yo generé. Generé una única sala para las 5 comisiones. Entonces tengo ese problema.
ahora estoy por sentarme a hacer sala por sala para cada una de las comisiones, cosa de que ya si son de la 2K1 no puedan entrar a la sala de la 2K2, ¿sí? Se mata de risa. Lu, ¿Esta, bueno, esta no es la clase de análisis matemático 2? no, ay, sí, estamos bien ubicados ya. No, este es análisis de sistema, así que nos ubiquemos, ¿sí? Y la piñata dice, bueno, estamos, entren por favor y me arman los grupos, ¿sí? Isaac, ¿usted era el de que decía que era de la 2K1? No, profe, yo no. Ah, bueno, perdón, yo creía que usted había sido el que había dicho que era de la 2K1. Bueno, estamos en la 2K2. Por favor, no me mareen a mí, que yo también ya estoy mal dormida, así que entran acá a la 2K2, entren al link que les pasé por el chat, y los quiero ver a todos acá armando. Ponen su número de legajo, ¿sí? Y todos los integrantes del grupo. Y Profe, yo no puso el después, link. Profe, ¿puede volver a pasar el link? si lo pasé, ¿no lo puse? ¿En No, serio? no lo paso. profe, no me lo pasó. Ustedes me están... A ver. Ahí está el link. ¿Ves que son? Tal vez se quedó Ah, muy arriba, profe. no, perdón, le mandé a Lastra, no a todos. Ese es el problema. Bueno, ahora sí. El único que puede entrar es Lastra. Esperen 2 segunditos. Bueno, ahora sí les voy a pasar a todos. Es porque el chat... A ver dónde está la opción para pasarle a todos. Todos los que están en el Meet. Entonces, ahora sí voy a generar el vínculo para compartirlo. Copiar vínculo, copiar, y ahora sí les debería llegar a todos. Díganme si les llegó. Sí, profe. Ahora sí, profe. Buenísimo. Ahora sí. No me había dado cuenta que lo tenía solo al Astra en el chat. Debe ser que el Astra me mandó un mensaje privado y quedó con él la comunicación. Bueno, armen, yo los dejo 2 segundos, me voy a traer un café mientras ustedes escriben sus grupos, ¿sí? Mostrar todos los cambios, así ustedes ven todos los cambios.